De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, aquí estamos en un miércoles más de confinamiento en el que tratamos de sostener la ciudadela interior, como diría el gran emperador y filósofo estoico Marco Aurelio. Él hablaba de que todos teníamos adentro una pequeña ciudad fortificada, que es el centro, el corazón de nuestra alma, de nuestro psiquismo, y que aunque afuera esté quedando la tendalada, o estén pasando hechos incluso trágicos, si logramos mantener esa fortaleza, su palabra, firme, fuerte, nada nos puede pasar. Y bueno, es muy importante cultivar esa ciudadela interior, mantener bien las murallas de esa fortaleza y por supuesto que también el interior. Y para eso hay que leer, hay que cultivarse, ver buenas películas, escuchar buena música, tener buenas conversaciones con sentido y salirse un poco a veces, cada cierto tiempo, de la palabrería, la chimuchina, los índices de infectados y para qué les digo de todo el sonido y la furia que inunda las redes sociales. Yo creo que es fundamental aprovechar este tiempo que tal vez va a ser recordado en la historia como un tiempo excepcional, el tiempo en que el mundo se detuvo prácticamente ante el avance de un virus invisible y tuvimos que ser replegados hacia la interioridad, hacia el hogar, los que puedan, obviamente que no estoy hablando de los que están sufriendo hacinamientos brutales y que para los cuales su domicilio puede ser un infierno, los que puedan deben tratar de mantener el espíritu arriba y sobre todo la reflexión, el pensamiento para no dejarse atrapar ni por la paranoia, ni por el pánico, ni por la mentira, que andan dando vuelta como virus por todas partes del mundo, no solamente aquí en Chile. Hoy día va a ser una emisión especial, queridos y queridas radiovidentes. Quiero saludar primero afectuosamente a los que nos escuchan en Temuco, en Antofagasta, en Viña del Mar y Valparaíso. Vamos a felicitar a todos los auditores del sur que al parecer están dando un ejemplo al resto de los habitantes de las regiones del país, particularmente a la región metropolitana, de una responsabilidad en tiempos de crisis. El hecho de respetar las indicaciones que se dan a nivel mundial, de mantener el distanciamiento, de lavarse las manos, etcétera, ese es yo siempre digo que esta es la verdadera primera línea, la nueva primera línea de este tiempo. Todos somos primera línea en esa causa. Y por lo tanto, no obedecerla, salirse de ella, es un acto de individualismo feroz. Y hay que pensar que no solamente tenemos derechos, que por supuesto que los ciudadanos tenemos que exigir cada cierto tiempo que esos derechos sean respetados, porque si no es una sociedad de abusos. Pero también tenemos deberes, y cuando no cumplimos esos deberes, de alguna manera estamos produciendo una sociedad en el otro extremo tan mala como una sociedad de abusos. Y es la sociedad que no vela, en que cada uno de nosotros no velamos por el bien común. Ese es el sentido profundo, ontológico, espiritual de la responsabilidad individual. Y por eso saludo a todos los que se han portado bien y a los que se han portado mal, un tirón de orejas y un llamado a pensar un poco en esto del sentido de la responsabilidad individual. Hoy día va a ser un programa especial, decía. No voy a tener invitados, hemos tenido conversaciones muy interesantes con invitados extranjeros, hemos estado conversando con Pedro Aznar, el músico, el día lunes, fue una preciosa conversación. Estuvimos conversando con la escritora mexicana Eliana Poniatowska, una prócer de la literatura mexicana, Premio Cervantes. Hemos conversado en el jardín ayer con la escritora española Rosa Montero, una mujer encantadora, llena de energía y vitalidad, gran periodista y novelista. También conversamos con Hugo Mujica, poeta, místico, pensador argentino, con Bernardo Dante, psicoanalista, con Luigi Soja, psicoanalista italiano, con Nuccio Ordine, autor del libro La utilidad de lo inútil. Es decir, realmente hemos tenido conversaciones de lujo, visitantes digitales, no presenciales aquí en mi jardín. Yo estoy en mi jardín, ustedes me pueden ver, es un jardín donde hay
muchos pájaros. Ha sido una tarde calurosa, ha pegado el sol fuerte. Es un lugar muy sencillo, un jardín muy sencillo, pero para mí es mi verdadero paraíso. Y tal vez esa palabra paraíso es la primera pista de lo que vamos a conversar hoy. Resulta que se van a celebrar el año 1921, particularmente el 13 de septiembre del año 2021, se van a celebrar los 700 años de la muerte del poeta tal vez más importante de la historia de Occidente. Me refiero a Dante Alighieri. Dante Alighieri murió el 14 de septiembre de 1321 a los 56 años, exiliado en la ciudad de Rávena. Ahí se encuentra hoy día su tumba en la Basílica de San Francisco. Hay dos ciudades que se disputan los restos del Dante Alighieri. Florencia, que es donde nació, vivió, donde se formó, donde además dio una lucha política porque estuvo muy involucrado en política Alighieri, y Rávena, donde están guardados sus restos, que es donde él partió al exilio. Y se suponía que se iban a hacer muchos eventos en todas las 70 ciudades de Italia, y yo creo que ojalá vuelve o se recupera o se gana una nueva normalidad en ese país tan emblemático de Europa. Me imagino que el sentido de la celebración del Dante va a cobrar un relieve a raíz de todo lo ocurrido mucho, mucho más impresionante. Es probable que muchos italianos estén recordando hoy día la vida de Dante y se sientan identificados con él, y tal vez incluso algunos entiendan más lo que les ha pasado. Porque ustedes saben que en Italia, en la escuela italiana, los italianos tienen que estudiar prácticamente obligatoriamente la Divina Comedia. Hay muchos italianos que se saben de memoria varios tercetos, esos 3 versos emblemáticos que forman la estrofa de la poesía dantesca, de memoria la poesía de Dante. Y muchas veces, claro, cuando uno se lo enseñan obligadamente, tal vez no aquilata el sentido que puede tener una obra antigua, y cómo, a pesar de la antigüedad de esa obra, y eso es lo que la hace un clásico, esa obra sigue hablándonos hoy. Hay una anécdota una anécdota muy emocionante que cuenta un profesor, Franco Nembrini. Tengo aquí el primer tomo de un libro, de una triada que se llama Conversaciones sobre la Divina Comedia, y tengo el primer capítulo, Dante, poeta del deseo. Y fíjense ustedes que Franco Nembrini, quien se ha convertido en un gran divulgador de la Divina Comedia hacia públicos amplios, recuerda cuando era niño, justo en el momento posterior a la guerra, que fue un momento de mucha hambruna en Italia, de mucha carestía, de mucho sufrimiento, las familias mandaban a los hijos a trabajar a otros campos para tratar de juntar dinero y poder sobrevivir. Y esas separaciones eran obviamente muy dolorosas, sobre todo en el caso de niños menores de edad. Y él era muy chico, muy pequeño, cuando tendría 12 años, creo que tenía Franco Nembrini, y estaba alejado de su madre, alejado de su familia. Los italianos son muy apegados a la mamma, eso ya lo sabemos. Era un lugar donde le daban de comer, y al mismo tiempo el trabajo que hacía permitía enviarle dinero a su familia, pero no tenía vacaciones, echaba de menos el hogar. Y bueno, los italianos son muy nostálgicos de sus lugares de origen, siempre han sido muy nostálgicos, por eso que les cuesta mucho más el exilio a los italianos. Y una noche en una noche después de un día muy duro de trabajo, él tenía que subir cajas, bajar, no sé si sería un campo donde estaba trabajando, y tenía que subir una escalera muy empinada a la bodega, a la tienda donde trabajaba, y se le empezaron a caer las lágrimas de cansancio, de pena, de frustración. Un niño de 12 años en eso, imagínense, en vez de estar en su familia, ese momento dificilísimo, durísimo para Europa y particularmente para Italia. Y en un momento determinado, cuenta que él iba por la escalera, me detuve, dice, con mi caja de respuestas, la caja que tenía que llevar a la bodega, cuando de repente le vino a la mente un terceto del paraíso, de la nada. Su memoria, él lo había estudiado en el colegio, era de los niños que seguramente le cargaba la Divina Comedia, le aburría, era una materia obligatoria, pero en esa situación de lejanía de la familia, de dolor, de pena, de penuria, recuerda unos versos del paraíso en el que el tatarabuelo del Dante, que se llamaba Cacciaguida,
le dice lo siguiente a Dante, hablándole del exilio que va a tener que vivir después el mismo Dante en su vida. Le dice: tú probarás cómo sabe amargo el pan ajeno y qué duro camino es el de bajar y subir por las escaleras de los demás. Bueno, el niño se acuerda de esos versos y se siente identificado de esos versos, bajar y subir por las escaleras de los demás. Él está trabajando en un lugar ajeno, no está con su familia, de exilio. Y dice que se preguntó: ¿cómo es posible? Me estoy rompiendo la cabeza para buscar las palabras para expresar lo que siento. Él había tratado de escribir una carta a la mamá y no le había salido nada. Y de pronto vienen 3 versos de una obra escrita hace más de 700 años, y ahí está contado exactamente lo que me está pasando a mí. Bueno, ese es el gran misterio de la gran literatura. Los libros que se escriben no son libros de una vida ajena. Nosotros cuando leemos un libro nos encontramos muchas veces con un espejo. Estamos mirando a través de la vida de otro nuestra propia vida, y eso es lo que le pasó a este joven. Y lo que él siente y dice, dijo a sí mismo, esto significa que Dante habla de mí, tiene algo que decirme. Descubrí entonces qué significa sentir interés por algo. Descubrí qué significa interés, y va a la raíz etimológica de la palabra, interesse, estar adentro. Yo estaba adentro de la Divina Comedia. Es muy hermosa esta reflexión, muy iluminadora, porque a todos nosotros, imagínense si para los italianos la obra puede resultar a veces lejana o tediosa o farragosa, porque está llena de nombres de reyes, de papas, de mitologías, conocimientos que hoy día nos parecen muy exóticos, muy lejanos. Sin embargo, hay momentos en que la literatura nos interesa. ¿Y qué significa que nos interesa un libro que ya estamos dentro? Interesse. ¿Cómo entrar en un libro tan difícil como la Divina Comedia? Yo lo fui haciendo de a poco como lector. Lo hago también en mis talleres, en que trato de acercar a lectores interesados en leer grandes clásicos y de manera amable y gozosa poder leer esta obra impresionante, que en realidad no es solo la vida del Dante, es la vida de todo ser humano que ha tenido en algún momento de su historia que sufrir una crisis profunda, descender dentro de sí mismo en su propio infierno, cruzar, purgarse para limpiarse de los males que arrastra, y hasta solo al final llegar finalmente al paraíso, que es la plenitud de la existencia, que es el poder ver el sentido, la luz de la vida que no vemos cuando estamos en la noche oscura del alma o en los momentos de gran sufrimiento o de duelo. Vamos a recordar algunos datos de este poeta extraordinario que fue Dante Alighieri. Él nació en 1265 en la ciudad de Florencia. No se tiene clara la fecha porque, claro, no están las partidas de nacimiento. Se calcula que entre el 14 de mayo y el 30 de junio, en un barrio que se llama San Martino al Vescovo. Y se le bautiza como Dante porque era el diminutivo de su nombre. Bueno, él va a vivir una infancia como un niño de la época, pero hay un acontecimiento que va a cambiar definitivamente su vida. Ese acontecimiento ocurre en el año 1274, un 1 de mayo, cuando Dante se cruza por primera vez con Beatrice Portinari. ¿Quién era Beatrice Portinari? Era una niña que contemporánea del Dante, y que, igual que aparentemente que muchas otras niñas, pero sin embargo, el Dante se cruza con ella, la mira, se miran a los ojos, y algo pasa en ese cruce de miradas que produce una transformación interior impresionante del Dante. Es el amor, con A mayúscula, pero un amor más allá del amor físico. Es el niño que intuye que está enfrente de algo, de alguien, que le va a cambiar completamente su vida. Ese encuentro es un encuentro impresionante y memorable, y desde los 9 a los 18 años Dante y Beatriz se van a encontrar, se van a cruzar cuando van a las iglesias. En esa época hombres y mujeres los sentaban separados, era muy difícil que se encontraran íntima y privadamente, decidían con quién te ibas a casar, pero él no puede sacarse de la cabeza a Beatriz, no puede sacarse de la cabeza a Beatriz, y va a escribir va a empezar a escribir unos poemas, unos sonetos, que le va a enviar a varios compañeros de generación para comentar qué es lo que le pasa o le ha pasado con esta mujer, a la que muchos llaman Beatriz,
por la palabra de beatitud, ¿no? Porque es buena, es una mujer bondadosa, una mujer limpia, ¿no? Una mujer de corazón puro. Eso era Beatriz. Seguramente tiene que haber sido una niña llena de una luz propia que encandiló a este joven Dante. Uno a los 9 años además se enamora. Uno se olvida que a los 9 años uno tuvo amores profundísimos, amores platónicos, pero tremendos. Yo recuerdo por lo menos haberme enamorado a los 9 años y haber llorado solo en mi pieza, sin que nadie, por supuesto, supiera. Entonces, él escribe un soneto. Él formaba parte de un grupo que se llamaba el Dolci Stil Novo, el dulce estilo nuevo de poesía, que eran poetas que le escribían al amor, recogiendo la tradición de la poesía trovadoresca que había nacido en el sur de Francia en el siglo XII, entre el siglo XI y el siglo XII. Y le manda esta carta a su amigo, y bueno, la respuesta del amigo, que se llama Dante da Maiano, que tiene el mismo diminutivo que él, lo primero que le dice porque él habla de la visión, que él había visto a Beatriz, que se le había aparecido, etcétera, 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 ¿no? Él le dice, oye, esta visión no significa nada. Es un delirio que tuviste provocado por un excesivo calor de los humores corporales en el interior de los testículos. Así le dice brutalmente el amigo. Y le recomienda que los lave con abundante agua fría. Que lavile tu coglia largamente, asciò passi lo vapore. Que te laves el escroto largamente a fin de que se extingan y pasen los vapores. ¿Por qué esa respuesta tan brutal a este poema tan espiritual, tan puro, de amor tan limpio del Dante hasta una muchacha que se llama Beatriz? Bueno, es porque en esa época circulaba toda una teoría que venía de la medicina medieval, que enseñaba que este amor delirio, que el amor como delirio era un estado de alteración física provocado por una forma maníaca y obsesiva de fijación mental en el objeto del deseo, y que ese amor delirante era capaz de provocar locura e incluso la muerte. Hay varios escritos médicos sobre eso. Entonces se da cuenta Dante que no puede compartir esta experiencia con sus amigos, que son poetas, que son hombres intelectuales, cultos, refinados, y que va a tener que vivir en soledad esta experiencia interior tan potente de haber conocido a alguien que le remueve el alma, ¿no? No es solamente como una pasioncita pasajera, ¿no? No, porque no puede sacársela de la cabeza. De hecho, el Dante se va a casar con otra mujer. Probablemente las familias elegían a los novios de los hijos o novias. Ella también se va a casar con un banquero, va a perder noticias de ella, hasta que va a recibir después de mucho tiempo la noticia de su muerte, que lo va a conmover tremendamente. Entonces él escribe un pequeño librito que tengo aquí en mis manos, para quienes me están siguiendo por pauta.cl, por streaming, en este librito que se llama La Vita Nova en italiano, o La Vida Nueva. El Dante cuenta cómo fue ese encuentro, la primera vez que vio a Beatriz caminar por las calles de Florencia. Y bueno, y va contando de manera muy, muy detallista cómo ese encuentro ocurre 9 veces desde mi nacimiento. El cielo de la luz había vuelto en lo que conciende a su propio movimiento giratorio, cuando ante mi vista apareció por vez primera la gloriosa dueña de mi intelecto, que fue llamada Beatriz por muchos que no sabían cómo se llamaba. La dueña de mi intelecto, o sea, ella como que se hubiera apoderado, ¿no?, del intelecto, que para los medievales era el lugar de la razón, pero también de la fe. Era un lugar espiritual el intelecto, no solamente un lugar de conocimientos teóricos. Y en otra parte, él había escrito esta frase en latín: incipit vita nova, que significa aquí empezó mi vida nueva. Porque en realidad aquí empezó la vida nueva de Dante, de algo que partió con un visus, una contemplación, una mirada. De ahí viene la idea del amor a primera vista, y que va a terminar con la escritura de esa obra colosal que se llama La Divina Comedia. Según Jorge Luis Borges, el Dante escribió el infierno, el paraíso, el purgatorio, el paraíso, describió todos los círculos, todos los personajes, se dedicó años a hacer esta obra solo para encontrarse o reencontrarse con Beatriz en el paraíso.
Esa es la interpretación muy personal de Borges, por supuesto que es muy sugerente. Los medievalistas expertos, ¿no es cierto?, temblarían y sentirían que esto que estoy diciendo y que dijo Borges es una herejía. Pero lo maravilloso de la literatura es que uno puede leer las obras y darle distintas interpretaciones, no hay solo una interpretación. Eso es lo que hace rico el libro, y lo que ha destruido tal vez este maravilloso libro que es la Divina Comedia es la enseñanza rigorista, una enseñanza que no hace que el joven lector se implique en la historia, se meta dentro de ella, se interese, como decía Franco Nembrine, interese, que se sienta dentro de ella. Si ustedes le cuentan un joven de amor platónica, ¿cómo no va a entusiasmarse con saber la continuación? ¿Qué pasó con Dante? ¿Qué pasó con Beatriz? Ella murió, qué terrible, ¿y qué le pasó a él? Bueno, siguió su vida, pero vivió el exilio, fue exiliado. El Dante sufrió penurias económicas. Bueno, participó primero en la política, quizás pues estoy yendo un poquito rápido, se metió dentro de la política de una especie de guerra civil que había en Florencia entre los güelfos y los gibelinos. No voy a detenerme en explicar eso, para que ustedes se den cuenta cómo a veces las peleas y disputas políticas miradas con cientos de años de distancia no tienen ningún sentido. ¿Qué sentido tiene saber que Dante era güelfo, blanco, gibelino? ¿Qué importa eso? Lo que queda finalmente es la belleza, lo que queda es la palabra, lo que queda es la obra, lo que queda es la gran literatura. Bueno, pero el Dante va a sufrir todos los rigores del exilio, pero nunca va a olvidar a Beatriz. Y por eso, al final del libro, La Vita Nuova, el Dante hace una promesa y dice lo siguiente: y luego quiera aquel, que está hablando de Dios, que es Señor de la cortesía, que mi alma pueda ir a ver la gloria de su dama. Esto es la bendita Beatriz, la cual gloriosamente contempla el rostro de aquel que es para siempre por los siglos de los siglos. Y luego, o sea, que ojalá Dios lo guíe a encontrarse con el espíritu, con el alma de Beatriz. Esa es la primera observación. Y luego dice que se hace la promesa de decir de ella lo que nadie ha dicho de ninguna. Es decir, escribir el piropo más glorioso de la historia de los piropos. Decir de esa mujer de Beatriz lo que ningún poeta ha dicho nunca en la historia de la humanidad de ninguna mujer. Esa es la promesa que se hace Dante interiormente y que impresionantemente cumplir. Ya les dije que él entra en la lucha política, le incendian su casa, tiene que arrancarse de Florencia, lo pierde todo, parte al exilio. Ya había explicado lo doloroso que es el exilio para el italiano. En este caso no existía el concepto de Italia como unidad todavía, ¿eh? Existía Florencia, existían distintos ducados, reinos, condados. Estaba separada la unidad política italiana, que van a ser mucho después. Pero el Dante contribuye y va a contribuir a la unidad cultural de Italia, escribiendo la Divina Comedia no en latín, que era el idioma en el que se escribían las obras literarias de la época, sino que la va a escribir en toscano. La va a escribir en dialecto italiano, la va a escribir para que la pueda leer una lavandera, dijo el Dante. Dante se interesó mucho por el tema de la lengua, de los idiomas, y escribió un libro que se llama De Vulgari Eloquencia, donde habla del origen del latín, de los 14 dialectos italianos que existen, y Dante de alguna manera contribuye a ir creando este italiano como idioma que pueda reunir a todos los italianos, y que es el idioma que hoy día hablan y cantan, no hay que olvidar, los italianos. Bueno, el Dante parte al exilio. Va a ser una época dolorosísima, durísima. Él mismo cuenta por ahí que se va a caer en manos de por lo menos 3 vicios que lo van a atenazar como ser humano. En ese sentido, el Dante es muy honesto, ¿eh? Porque antes de escribir la Divina Comedia se hace un trabajo consigo mismo. ¿Cuáles son los vicios, los pecados? En ese momento se hablaba de pecado, los males que van a acechar interiormente a Dante Alighieri. En primer lugar, la lujuria. Claro, tenía 35 años, su matrimonio seguramente era por... matrimonio no era el lugar donde se desarrollaba el amor, ni menos el deseo, el eros. Y entonces va a buscar
la aventura sensual, amorosa fuera del matrimonio. Van a ser años de lujuria, de andar de mujer en mujer. Habla por ahí de una donna gentile, una gentil mujer con la que tuvo un affair. Pero también va a ser acosado por un segundo pecado, la soberbia. Porque está tan enojado con sus enemigos políticos y se siente intelectualmente superior a ellos, y esa sensación de injusticia, de rencor va a entrar en su alma y va a hacer que la soberbia entre en él, que es un pecado tremendo. Y el tercero es que, porque como está pasando pobreza, carestía en el exilio, como lo pasan todos los exiliados y todos los inmigrantes cuando tienen que abandonar un país, va a ser atacado por la avaricia. Entonces, vamos a tener a Dante Alighieri, el ser humano, el hombre, atenazado por la lujuria, la soberbia y la avaricia. Y esos tres elementos nos van a servir para entender el comienzo de la Divina Comedia, que voy a contárselos después de esta pausa, en este recorrido junto con Dante Alighieri, en este viaje interior hacia el infierno, el purgatorio y el paraíso que tenemos todos los seres humanos en nuestra alma y en nuestro corazón. Regresamos en unos segundos. Chi è in quel fuoco che vien sì diviso, che par uscito della pira dove Teocle col fratel fu miso, ed egli a me là dentro si martira, Ulisse e Diomede così insieme alla vendetta vanno come a l'ira, e dentro dalla lor fiamma si geme l'agguato del caval che fe la porta, onde uscì de Romani il gentil seme. Piange visi entro l'arte perché morta, dei da mia ancor si duol d'Achille e del Palladio pena di Esto es Piensa tu pensión, presentado por la Asociación de AFP. La Ley de Protección del Empleo permite la suspensión del contrato de trabajo, ya sea por un acto de la autoridad o por un pacto individual o colectivo entre la empresa y el trabajador. Durante el periodo que dura este régimen especial, el empleador está obligado a pagar las cotizaciones previsionales que incluyen los aportes para la futura pensión. El empleador podrá pagar las cotizaciones hasta 12 meses después de la vigencia legal de la crisis provocada por el COVID-19 sin que se le apliquen intereses, reajustes ni multas. El trabajador mantendrá durante todo este periodo la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, incluso si no tiene sus cotizaciones pagadas. Eso fue Piensa tu pensión, presentado por la Asociación de AFP. ¿Cuánto de mito y cuánto de realidad se habla sobre las AFP y el sistema de pensiones? Ingresa a mitosyrrealidades.cl y aclara todas tus dudas. Un mensaje de la Asociación de AFP de Chile. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Ripriego che il priego vaglia mille, che non mi facci dell'attender niego, finché la fiamma cornuta qua vegna, vedi che del disio ver lei mi piego. Ed egli a me la tua preghiera è degna di molta loda, e io però l'accetto, ma fa che la tua lingua si sostegna. Lascia parlare a me, ch'io ho concetto, ciò che tu vuoi, che i sarebbero schivi, perché fur greci forse del tuo detto. Come la fiamma fu venuta quivi, dove parve al mio duca tempo e loco, in questa forma lui parlare audivi. O voi che siete due dentro ad un fuoco, s'io meritai di voi mentre ch'io vissi, s'io meritai di voi assai o poco, per gli alti versi che nel mondo scrissi, non vi movete, ma l'un di voi dica, dove per lui perduto a morir gissi. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella a cui vento affatica, indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse quando. Mi dipartì da Circe che sottrasse me più d'un anno là presso Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio né la pietà
del vecchio padre nel debito amore, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer potero dentro me l'ardore, ch'io ebbi a divenir del mondo esperto, e degli vizi umani, e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna picciola, dalla qual non fui diserto. L'un lito e l'altro vidi infin la Spagna. Ahí estamos escuchando una recitación impresionante del actor Roberto Benigni de memoria de la Divina Comedia. Este espectáculo que se dio en Italia hace unos años atrás es impresionante porque vemos llegar a Benigni al escenario, hay una multitud en una ciudad antigua de Italia, no sé cuál sería, y empieza a recitar la Divina Comedia a capela. La Divina Comedia es un libro extenso, largo, lleno de referencias, de nombres, pero él parece poseído por esa palabra, por ese canto, por esa música que ustedes acaban de escuchar. Estamos haciendo un programa especial sobre Dante Alighieri, primero que nada en homenaje al pueblo italiano, a la cultura italiana, a esa nación que ha debido enfrentar una prueba durísima en esta pandemia, tal como en la Edad Media, cuando la peste negra asoló el norte de Italia, es el norte de Italia, y Florencia, donde vivió Dante, Rávena, donde murió, forman parte de ese norte italiano. Bueno, ese país ha sufrido una prueba crucial. De alguna manera, yo decía que los italianos tal vez deben estar entendiendo lo que es descender al infierno. Dante tiene que descender al infierno en su poema. Y cuando llega a las puertas del infierno, se encuentra con una inscripción sobre un umbral que dice: «Lasciate qui ogni speranza». Abandonad aquí toda esperanza. ¿Qué es el infierno sino cuando se pierde la esperanza humana? Gabriel Marcel, filósofo francés existencialista del siglo XX, afirmaba que la materia de la que está hecha el alma del ser humano es la esperanza. Es decir, el hombre sin esperanza no puede levantarse, no puede crear proyectos, no puede hacer familia, no puede avanzar en la vida. Un hombre sin esperanza es un hombre perdido, completamente. Y por eso que está potente la escena de la Divina Comedia, en que le dice al que llega: dejen aquí toda esperanza. Ahí el Dante va a entrar en lo más bajo, en lo más duro, en lo más tremendo de la existencia humana, que es cuando nos perdemos, nos extraviamos y además perdemos la esperanza. Y yo creo que Italia tuvo momentos, no sé si de desesperanza total, pero sí momentos de desesperanza en las primeras semanas de la pandemia, con la muerte masiva de tanta gente, la gente confinada en sus hogares, con angustia, esperando. Eso fue vivir verdaderamente en carne propia lo que es el infierno. Y yo decía, antes de ir a la pausa, estamos Desde el Jardín, estamos en Radio Pauta, soy Cristian Bankian, estoy en mi jardín, rodeado de zorzales, de palomas, de caturras argentinas infiltradas, y de otros pajaritos chiquititos que han vuelto a aparecer maravillosamente en esta época. Son los efectos colaterales del confinamiento y de la cuarentena en la que han entrado hoy día decenas de comunas en la ciudad de Santiago. Algo de culpa tenemos los habitantes, algo también no haremos cumplido mínimamente en la medida de que tenemos que cumplir por el bien común. A picaflores, muchos picaflores han vuelto aquí en mi jardín. Bueno, en este jardín estoy rindiéndole un homenaje al más grande escritor, poeta, humanista de Occidente, no cabe duda, y ese es el Dante. Bueno, yo decía que al comienzo de la Divina Comedia, el Dante está perdido. Así parte el libro, ¿eh? Es un hombre extraviado, completamente perdido. Dice, en el italiano primero, así como escuchábamos recién, bueno, Roberto Benigni, así se pronuncia, Benigni, difícil de pronunciarlo, hay que escuchar primero la música del poema. Lo primero es decir que la Divina Comedia nos entregando un esquema de todos los círculos, el infierno, el paraíso, y aprender de memoria, como se ha hecho a veces en las escuelas y en las universidades. Toda la materia que está, todo el contenido que está en el libro. Lo primero es escuchar la música del idioma, porque esto es canto y la poesía primero llega por el oído. Borges decía que todos los grandes versos de Dante son mucho más de lo que significan. Es verdad.
a lo mejor yo no entiendo bien completamente lo que dice el verso, pero puede emocionarme la música de ese verso, tocarme, hacerme vibrar, ¿no? Y bueno, yo tengo un italiano bastante chapurriento, estuve en Roma y viví en la década del 80, pero es un idioma que me encanta, que me gusta leer, que me gusta escuchar, en la música, en la ópera, escuchar a los italianos hablar italiano es una maravilla. ¿Para qué les digo a las italianas? ¡Wow! ¡Mamma mía! Década del 80, tenía yo 20 y tantos años, no estoy siendo infiel a mi propia Beatriz de ninguna manera. Eso del infierno, dice il Dante, nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dirrita via era smarrita. A quanto dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Ustedes sintieron ahí las reverberaciones de las S, de las R, las R, selva oscura. Los sonidos van acompañando lo que él va diciendo, ¿no? Lo que está diciendo es, en la mitad del camino de mi vida, me encontré perdido en una selva oscura porque había extraviado la buena senda. O sea, me había alejado del bien. Se había hecho lujurioso, soberbio y avaro el Dante, ¿no? Y estaba completamente perdido. Y de hecho se va a encontrar con 3 animales que le van a cerrar el paso y que le impiden avanzar. Primero se va a encontrar con una pantera cubierta de piel pintada y que no lo dejaba avanzar. Esa pantera, dicen los hermeneutas, los estudiosos de la Divina Comedia, representa, simboliza, este libro está lleno de símbolos, lleno de alegoría, simbolizaría la lujuria, ¿no? Y luego se le acerca un león que le impide el paso, otro animal tremendo, ¿no? Y ese animal sería la soberbia. Y finalmente se le aparece una loba, dice el Dante, que en su delgadez parecía llenar de todos los apetitos y había ya causado la desgracia de mucha gente. Bueno, esa es la avaricia, que es uno de los pecados que más ataca el Dante en este libro. No hay nada peor que la avaricia. El hombre retentivo que no es capaz de entregar nada, ¿no? Hay que pensar en las virtudes aristotélicas. Aristóteles siempre ponía las virtudes positivas. Por ejemplo, ponía el hombre que de alguna manera economiza, que cuida el dinero, ese no es un avaro. El avaro es extremo, lleva eso al delirio, ¿no? Pero hay 2 pecados: la prodigalidad excesiva, el tipo que no puede retener ni un peso, que todo lo pierde, lo juega, lo qué sé yo, y la avaricia en el otro extremo, ¿no? Y lo que hay que buscar siempre es el justo medio. Bueno, el Dante estaba en el extremo de la avaricia, en el extremo de la lujuria, en el extremo de la soberbia, y por eso que no puede avanzar. Y es interesante lo que le va pasando, porque está completamente perdido, está lleno de miedo, de pánico, como cualquiera de nosotros que se pierda en un lugar que no conoce, hasta que aparece una sombra en el bosque, una sombra que él piensa que es un fantasma, y le da mucho susto, ¿no? Ve los ojos de alguien que brillan en la oscuridad, y le pregunta quién es, y la voz le contesta: no soy hombre, le dice, lo fui. Y le empieza a contar que sus padres fueron lombardos, que nací bajo Julio de Roma, bajo el buen Augusto, que fue el emperador. Y ahí se da cuenta el Dante que el que está escondido en la sombra es el fantasma de Virgilio, el poeta clásico que él admiraba, que él consideraba su maestro, ¿no? Y no puede creer que esté ahí frente a él el poeta Virgilio, y le va a decir: ¿eres tú aquel Virgilio, aquella fuente de la que nace tan caudaloso río de elocuencia? ¡Oh, tú honra y luz de los poetas! Y es muy interesante porque, de alguna manera, el mensaje que está dando el Dante es: estoy extraviado, no puedo salir de esta. Estoy en el fondo metido en un enredo interior muy grande, ¿no? En el exilio, echando de menos a Beatriz, perdido entre muchas mujeres, avaro, soberbio, enojado probablemente con la vida, y se encuentra con Virgilio, y va a ser Virgilio el sacar de ese atolladero, y lo va a invitar a un viaje, nada de fácil, un viaje largo, porque finalmente, si ustedes piensan bien, en toda la historia de la literatura, de las grandes obras clásicas, siempre hay un héroe que tiene que hacer un viaje.
Eso también lo vemos en los cuentos infantiles, lo vemos muchas veces en los mitos. Jasón y el vellocino de oro, Heracles, Hércules, que tiene que pasar una serie de pruebas, Orfeo, que tiene que descender al infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros pensamos que la Odisea, el poema fundamental del mundo griego, es la historia de un hombre, Ulises, que debe iniciar un largo viaje para poder regresar a Ítaca y se va encontrando con una serie de obstáculos en el camino. Finalmente, claramente es también un viaje interior, es una lucha interior y va a tener que encontrar pruebas y va a tener que purificarse, limpiarse para poder llegar al destino final. Pero sobre todo, ¿y por qué elige a Virgilio? Porque, bueno, Virgilio ha escrito un poema que es la Eneida, es un poema que ya casi lamentablemente no se lee, pero me imagino que en Italia debe leerse, que es la historia de un joven que tiene que abandonar una ciudad que está en llama para ir a fundar una nueva ciudad, que va a ser Roma, que va a ser el inicio después del Imperio Romano y la cultura latina. Es muy bonita la historia de Eneas, porque tal como nos lo contaba Nuccio Ordine en la entrevista que tuvimos hace una semana atrás aquí en Del Jardín, el gran escritor y ensayista italiano, él nos decía que Eneas llevaba en este camino hacia la nueva ciudad en su espalda a su abuelo, a su padre, y iba con su hijo. O sea, las 3 generaciones caminaban hacia esta nueva fundación. No se puede fundar algo nuevo sin llevar la tradición con nosotros, sin llevar a nuestros viejos, que son hoy día los que están sufriendo el impacto más fuerte de esta pandemia y por la que nosotros debemos jugarnos, porque de ello hemos recibido todo lo que tenemos. Es la tradición. No podemos quedarnos pegados a la tradición, pero que todo es simplemente futuro. Somos una mezcla de pasado, de presente y de futuro. Y entonces el Dante, en Virgilio, ve la posibilidad arquetípica de salir del atolladero, de iniciar este descenso, que va a ser el infierno y el purgatorio, para llegar finalmente al paraíso. Tiene un buen guía finalmente, porque Virgilio era un sabio, se dice que era un poco esotérico, que era medio brujo, medio mago. De hecho, en una parte del poema le pone las manos encima, así como casi como un reiki o como una bendición, Virgilio, sobre el Dante, y dice él, y me adentró en las secretas cosas. O sea, le enseña secretos. No es solo un autor de versos, Virgilio, ¿no? Y el personaje principal es un Eneas que tiene que hacer este viaje, que en el fondo es el viaje que va a tener que repetir el Dante a través de la Divina Comedia. Vamos a ir recorriendo. Por supuesto que esto es una obra inmensa, inmensa, inmensa. Una obra que va a ser un programa de un año, ¿no? Para ir contándola, ir disfrutando y acariciando sus detalles. Eso es muy importante. Borges recomienda leerla con la inocencia del niño, digamos. Dice, incluso no sabiendo nada y teniendo pocos antecedentes culturales y todo, se puede entrar en la Divina Comedia. Yo recomiendo, de los libros que me han servido mucho, que han sido como guías para mí, para leer la Divina Comedia, recomiendo particularmente este libro del gran profesor chileno que falleció hace unos años atrás, gran maestro, Joaquín Barceló. El libro se llama Para leer la Divina Comedia. Creo que se hizo una reedición, probablemente está en internet, en Mercado Libre, búsquenla. Lo bueno del libro es que da todos los antecedentes culturales, el significado de la época, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que es una buena guía. También nuestro gran y querido amigo y gran maestro, a quien saludo desde las de confinamiento a confinamiento, Vittorio Di Girolamo, ha sido alguien que ha hecho un trabajo de difusión de la Divina Comedia en Chile extraordinario. Con qué amor, con qué pasión habla cuando habla del Dante, de Florencia, de la Divina Comedia, Vittorio Di Girolamo. Cuántas horas le dedicó a enseñar a tanta gente, a traspasarle el amor. Tengo en mis manos un libro precioso, Dante y la Divina Comedia, que viene con ilustraciones. Es un libro que hizo él para una edición especial de una fundación sin fines de lucro que se llama Familia Unida. Le mandamos un gran abrazo a Vittorio Girolamo, que también ha sido mi maestro. Con él estuve en Italia en una filmación documental precioso sobre el Miguel Ángel. Es un gran guía, hijo de inmigrante, exiliado él como el Dante, ¿no? Llegó cuando niño a Chile con su hermano Claudio Di Girolamo, y es alguien que cuando hablaba de la Divina Comedia hablaba realmente de algo que él estaba también. Pero si tuviera que yo que detenerme en algún capítulo hermoso de la Divina Comedia, a mí me parece que de los más hermosos... A ver, primero que nada,
muchos dicen que es mucho más entretenido el infierno que el paraíso. Claro, obviamente. Eso lo dicen los radicales, ¿no es cierto? En el infierno pasa de todo, porque están los lujuriosos, los que sufren la gula, todos están ahí, claro, pero es un lugar terrible. Además, es vertiginoso porque las cosas pasan muy rápidas. Aparecen unos personajes mitológicos terribles, causándole sufrimiento, quemando a todos los que están encerrados ahí. Además, el Dante metió en esos círculos a papas, políticos, ¿no? Es decir, es como si nosotros, si se hiciera una versión chilena de la Divina Comedia, imaginemos, ¿quién la podría escribir? Yo creo que Raúl Zurita nomás, ¿no? Entre paréntesis, Raúl Zurita es otra de los grandes lectores y guías para leer la Divina Comedia. Tengo entendido que le está haciendo una traducción en verso, no sé en qué partirá, porque cuando niño, su abuela le leía italiano, su abuela que era un inmigrante, también una exiliada en Chile, le leía los versos de la Divina Comedia que se le quedaron grabados para siempre, hasta el punto que él mismo escribió un libro que está dividido, que es Anteparaíso, Paraíso, Purgatorio, y hay un libro que se llama Vida Nueva también, ¿no? Él sigue el esquema de la obra del Dante. Bueno, de los episodios que más me han conmovido de la Divina Comedia está el que está en el canto quinto del infierno. Y yo decía que, claro, el infierno tiene mejor prensa que el paraíso. Dice el paraíso aburrido. No, lo que pasa es que nosotros como seres humanos, como hombres contemporáneos de esta modernidad agnóstica, secularizada, en que hemos perdido contacto con lo sagrado, evidentemente que nos cuesta entender el paraíso, nos parece una chifladura. ¿Qué es lo que es el paraíso? Esa plenitud que se logra con la observación y la contemplación directa de Dios, de lo divino, de lo uno. Pero es porque hemos perdido esa dimensión. Por eso lo dice Humberto Eco. Dice, podemos leer bien el infierno, pero ya no podemos leer el paraíso, y el paraíso, para Eco y para otros, es la mejor parte, la más sublime de la Divina Comedia, y es verdad. Aunque el infierno, hay que decirlo, es muy entretenido. En el canto quinto, el Dante entra ya en el infierno, puede pasar varias pruebas que no les voy a contar porque tienen que leérselo ustedes mismos. Les recomiendo siempre buscar una versión bilingüe donde esté el texto en italiano, los versos. Intenten leerlo en voz alta, vaya, y capaz que aprendan italiano, ¿eh? Así aprendió Borges italiano, en un tranvía que iba desde su casa a la biblioteca donde él trabajaba, una biblioteca municipal, y él se iba leyendo la Divina Comedia en inglés. Para Borges el inglés era casi su lengua materna, el italiano tradució al inglés. Y de repente no se dio ni cuenta y de repente empieza a leer y cae en que ya sabe hablar italiano, ¿no? Bueno, en este canto quinto, el Dante va entrando, va caminando, y de repente ve a lo lejos una gente que va volando, escucha gritos, aullidos, todo eso. Es terrible lo que se escucha en el infierno, y ve unas especies de palomas llevadas por el deseo, dice, ¿no? Es una escena, unas palomas volando, él cree que son unas palomas, ¿no? Y le pide a Virgilio acercarse a conversar con ellas. Y cuando se acerca se da cuenta que es una bellísima mujer con un hombre, y que están casi como amarrados, condenados a vagar por el paraíso y a quemarse eternamente. Y él pregunta, ¿quién eres tú? ¿No? Y ella le dice, yo nací en una ciudad, en el Po, en un lugar donde baja el Po era un río, y le dice de repente este verso: amor calcor jontir, ratos aprende, prese costui de la bella persona. Amor pardona, mi prese del costui piacersi forte, que come vedi, ancor no me abandona. ¿Qué le está diciendo ella? Le dice, el amor que se apodera de los corazones nobles hizo que éste se prendase de aquella hermosa figura. La hermosa figura es su propio cuerpo, ¿no? Ella está ahora en el infierno, ¿no? Que me fue arrebatada de modo que todavía me atormenta. Y este verso famoso, amor canulo amato, amar pardona, que significa, es difícil traducirlo, el amor que no deja que nos amemos. O sea, cuando el amor pasión nos agarra, eso lo sabemos, es una fuerza tan potente que es capaz de destruir toda nuestra vida privada, como le pasó a este científico inglés, de epidemiólogo, que participaba del comité de asesoría del presidente Ben Johnson y había recomendado poner cuarentenas mucho más exigentes, y resulta que él traicionó la cuarentena invitando a su amante, por lo menos 2 noches. ¿Ah?
Ese hombre fue tomado por este amor pasional, este amor que no permite que nos amemos, y ahora por supuesto tuvo que renunciar a su trabajo por esa inconsecuencia absolutamente ostentosa, ¿no? Y entonces cuando el Dante ve lo que le está contando esta mujer, se da cuenta que esa historia él la había escuchado antes, que esa voz la conoce, reconoce a una muchacha que se llama Paola y que fue la protagonista de una especie de crónica policial de la época del Dante. Era un hombre joven que estaba casado con una muchacha, una muchacha que estaba casada, que era Paola, y que se junta con el hermano de su marido a leer inocentemente un libro, que es el libro ni más ni menos que la historia de Tristán e Isolda. Y al leer el libro, se miran y se dan cuenta que están enamorados, y se besan. Y comienza el amor clandestino, son descubiertos, los asesinan, y terminan en el infierno. Entonces, para Dante esto es una historia que lo sacude. ¿Por qué? Porque él todavía debe estar pensando en Beatriz. Y la pregunta que se hace, ¿no valdrá mejor la pena vivir en el infierno con la persona que amo que vivir en el paraíso sin la persona que amo, habiendo perdido a Beatriz, ¿no? Y es tanta la emoción, porque lo que está buscando el Dante en la Divina Comedia también es resolver este misterio. ¿Por qué el amor? Ese amor que al final del libro, la Divina Comedia dice, amor que mueve el sol y las otras estrellas, esa fuerza que está presente en la naturaleza, en la vida de los seres humanos, que mueve todo el universo, finalmente. ¿Cómo ese amor, que es una fuerza pura, puede llevarnos al infierno y puede llevarnos al paraíso? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa en el corazón del hombre? Bueno, es un tema teológico muy profundo que Dante va a ir tratando de resolver en la misma Divina Comedia. Pero en este momento está tan emocionado cuando escucha esta historia, tan tocado por la historia de Paolo y Francesca, arrebatados por el amor-pasión, que se desmaya el Dante en el poema. Es impresionante la escena porque dice, e cadi come corpo morto cade. Se desmayó el más grande poeta de las humanidades. O sea, fue excedido, fue superado por esta historia de amor que se va encontrando en el infierno. Y así, en las historias que van ocurriendo en el libro de la Divina Comedia, nos vamos encontrando con personajes de la época, con grandes preguntas que tienen que ver con preguntas filosóficas, preguntas de sentido, el tema del mal, el tema del bien, el tema de la justicia, todo está dentro de este libro colosal. Y valdría la pena detenerse en otro episodio del poema, adelantándonos ya todo el viaje y todo lo que le corresponde viajar a Dante. Hay que decir que además Dante tenía conocimientos de astronomía. Vamos a ver varias referencias al mundo astral. De hecho, en la salida del purgatorio él se va a encontrar en el cielo con una estrella que es la Cruz del Sur, que es esa constelación que nosotros podemos ver en el hemisferio sur, que aparece como un símbolo muy potente en el cielo sobre su propia cabeza. Y luego hay una parte del poema en que él se va a tener que separar de Virgilio. En realidad Virgilio lo va a dejar, porque Virgilio era un poeta de la antigüedad, era pagano, y por lo tanto dentro del dogma católico no podía entrar en el paraíso, solo podía llegar hasta el purgatorio, esperando que a lo mejor en el juicio final fuera probablemente redimido, como tienen que serlo los grandes artistas. Dante ahí como que trata de conciliar el dogma católico, él es católico, con su pasión y su amor por el gran poeta Virgilio. En un momento Virgilio, él tiene la sensación, algo pasa, hay una carreta, y aparece una mujer que comienza a hablar y se da cuenta que esa mujer es Beatriz. Tiene esa misma sensación que tuvo la primera vez que a los 9 años se encontró con ella, se cruzó con ella en una calle de Florencia. Bueno, y es tanta la impresión que le habla a Virgilio y le dice, y de repente se da cuenta que Virgilio no lo está escuchando. Y entonces le dice Virgilio, le dice, dulcísimo padre, ¿dónde estás? Y en ese momento se da cuenta que Virgilio ya se fue. Y la voz es de la mujer y le dice, Dante, porque Virgilio se haya ido, no llores aún
no llores todavía, porque por otra herida has de llorar. ¿Por qué va a llorar más ahora? ¿Qué va a pasar? Y en un momento determinado le dice, mírame bien, guardaci bene, ben son Beatrice, mírame bien, soy yo realmente Beatriz. ¿Cómo te creíste digno de subir al monte? Estaba subiendo al monte para ir al paraíso, ¿eh? ¿No sabías que aquí el hombre es feliz? Y en ese momento Beatriz le va a restregar en la cara de Dante todos los pecados que ha cometido, todo lo impuro y lujurioso que ha sido, y cómo de alguna manera cuando ella muere, en vez de volcarse hacia una vida más religiosa, con más sentido, prefirió meterse con varias pericas, tener aventuras, amoríos, y en el fondo extraviarse, ¿no? Y entonces, de alguna manera lo que va a hacer Beatriz, bueno, en ese momento el Dante se va a emocionar tanto en el poema, que va a sentir que tiene atravesada aquí algo en la garganta, frío en el cuerpo, un temblor, y se va a poner a llorar, como un niño, como cuando uno llora cuando ha sufrido una derrota terrible o un dolor muy grande. En el fondo se está purgando el Dante, se está limpiando de todos los errores que cometió, y es Beatriz la que lo va a guiar finalmente al paraíso. Esa va a ser la guía que lo va a llevar al paraíso, ¿no? Y bueno, es muy bonito, son muy bonitos los diálogos que ocurren entre Beatriz y Dante, y estamos ante la confesión de un hombre, porque en el fondo la Divina Comedia es un ser humano, nada menos que todo un hombre, como diría Unamuno, que se está confesando a través de una alegoría. Es una confesión disfrazada de alegoría. Es decir, el Dante está diciendo, este soy yo, este yo fui, estos errores cometí, y hice un camino interior, hice un trabajo interior, bajé a mi propio infierno, vi mi sombra, como diría el psicoanalista Jung, vi mi propia sombra, vi mi propia oscuridad, no la escondí, me purgué, bajé al purgatorio y llegué al paraíso después de un largo, muy largo viaje. Y entonces, eso es lo conmovedor del poema, ¿no es cierto? Es que la única posibilidad de llegar a la plenitud, de llegar a la felicidad en la vida, es haciendo este trabajo de limpieza personal, de purgación personal, digamos. No hay un viaje express al paraíso, no existe un camino directo al paraíso. Hay una pregunta que uno se hace en el paraíso. La pregunta es, ¿se puede cantar el paraíso? ¿Es posible describir el paraíso? Porque supone que el paraíso es la plenitud, y si es la plenitud, ¿qué sentido tiene cantarlo y decirlo? Es una pregunta que se hace el mismo Dante, ¿no? ¿Puedo yo con la poesía? Pasó aquí. Claramente no cabe duda que Dante tuvo una experiencia mística. En el exilio y habiendo llegado al fondo de su depresión y de su angustia, tuvo una experiencia mística. Y es esa experiencia la que está contando en este canto El Paraíso. Y ahí es cuando va a recordar a Beatriz, esta alma pura, y va a sentir que ella es la que lo salvó. Que ella era mucho más que una mujer, ella era una intermediaria, ella era un espíritu, era una presencia, era su alma. O sea, Beatriz era su propia alma, ¿no? Que lo va guiando a través de los distintos pasos que debe pasar. Y en el momento del comienzo del paraíso dice, la gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende, in una parte più o meno altrove, nel ciel che più della sua luce prende, fu io e vide cose che ridire, ne sa ne può, chi di là su discende. La gloria de aquel que todo lo mueve se extiende por el universo, resplandece en unas partes más y menos en otras. En el cielo que más intensamente recibe la luz estuve yo, imagínense, estuvo en el lugar más luminoso de la existencia. Y bueno, y en un momento determinado se dirige, le habla al Dios, a un Dios pagano. Bueno, porque el Dante incorpora el mundo antiguo, el mundo pagano, por eso tuvo Virgilio de guía, y hay un sincretismo con el mundo cristiano. Eso es la síntesis de la Edad Media, ¿no? Oh, buen Apolo, para este último trabajo conviérteme en vaso tan lleno de tu valor como lo exiges para otorgar el amado laurel. ¿No? Está diciendo, ayúdame Apolo, Dios Apolo, ¿no? El dios de la lira,
dame la palabra para poder cantar el paraíso. Eso me recuerda lo que dice un poeta contemporáneo en medio del infierno. Acaba de perderse la guerra y él adhirió al fascismo, se equivocó. Y Ezra Pound es el gran... Y los cantos son la descripción del infierno de Occidente. Y hace una confesión al final de sus días. Dice Ezra Pound: he querido escribir el paraíso. No te muevas. Deja que el viento cante. He ahí el paraíso. Deja que los dioses perdonen lo que he hecho y que todos aquellos a quienes he amado traten de perdonar lo que he hecho. Es tremendo lo que dice Ezra Pound. Y con la voz de Roberto Benigni recitando la Divina Comedia, queridos y querida radio oyente, nos despedimos de este homenaje al Dante, cuyos 700 años en los de su muerte se cumplen el próximo año. Nos encontramos mañana nuevamente en Desde el Jardín. Piange visi entro l'arte perché morta, deida mia ancor si duol d'Achille e del Palladio pena vi si porta. Se posson dentro da quelle faville parlar di Dio maestro assai ten priego e ripriego che il priego vaglia mille, che non mi facci dell'attender niego finché la fiamma... Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. La plaza es